Hola mundo, las 15:10, es decir, las 3:10 p.m. del miércoles 21 de febrero de 2024 en la ciudad de Madrid. Bueno, vamos a seguir hablando de la señora esa, ¿no? Vamos a seguir hablando de la señora esa. Pero, antes que nada, y una vez más, he podido comprobar, aunque ya lo sabía, pero uno se hace esperanzas vanas, que María Corina Machado es más de lo mismo, o posiblemente peor que López y peor que Capriles, que Capriles era lo mejorcito, ¿no? Vamos a hablar aunque no merece tantos minutos ni tantos videos como hay en YouTube, ¿no? Bueno, en primer lugar, la noticia de la detención, porque yo no la voy a llamar desaparición forzosa, la noticia de la detención, porque hay una investigación en curso de Rocío San Miguel y algunos miembros de su familia, no ha tenido ningún eco en España. Y en el resto de Europa, menos. Aquí de eso no habla nadie. Esa noticia no ha llegado, no es lo suficientemente importante para que los medios o los media españoles se ocupen de ella. Claro, estamos en el gobierno de Sánchez. Si el gobierno fuera del PP, estaría todo el tiempo hablando de Venezuela en lugar de hablar de España, ¿no? Pero antes de que cambie el gobierno, tenemos unos 4 años, ¿no? Un poco menos. En España me refiero. Va a haber que hacer varias denuncias en contra de ciertos sectores de la oposición venezolana y dejar constancia de todo eso antes de que aquí se establezca un gobierno que nuevamente, una vez más, esté en contra de aquellos venezolanos que, como yo, nunca hemos votado por el chavismo, pero hemos desertado hace mucho tiempo de la oposición. Cuando usted deserta de la oposición venezolana, cuando usted ya no es un opositor, usted se convierte en el blanco de los partidos de derecha españoles, que no los voy a mencionar. Lo cual es insólito, ¿no? Porque mi nacionalidad española no es por nacionalización. Mi nacionalidad española es de origen, por sangre de ambas partes. Y que aquí a mí me puedan perseguir porque yo no apoye a María Corina Machado es grave. Es muy grave. No solamente hace falta una nueva centroderecha, o sea, no solamente hace falta una nueva oposición limpia, totalmente, o sea, que no tenga nada que ver con la actual oposición venezolana. Es decir, no solamente en Venezuela hace falta una oposición decente, sino que en España hace falta una centroderecha decente. ¿Quiénes? Porque dicen solo lo que les conviene. Por cierto, en los videos llaman a Rocío San Miguel doctora. No es doctora. Esa tipeja
no es nadie. Vamos a ver. Yo me vi hace unos días un video de más de 1 hora y cuarto, donde la interpelaban porque ella perdió un trabajo, que no era un trabajo, y reclamó. Entonces, vamos a reconstruir el itinerario de Rocío San Miguel, su itinerario vital. Rocío San Miguel tiene como primer esposo, ella lo llamó marido en una declaración, a veces lo llama pareja. Vamos a llamarlo pareja por si acaso no estuvieron casados, no lo sé. Rocío San Miguel tiene como primera pareja a un coronel de la Fuerza Aérea Venezolana, o del componente de la Fuerza Aérea Venezolana, del componente aéreo. ¿Y quién es en ese momento Rocío San Miguel? Nadie. Y el marido del coronel, que creo que también está detenido, el primer marido o primera pareja, tampoco es nadie, pero por lo menos él se tuvo que levantar temprano, sudar y todas estas cosas que tienen que ver con la disciplina militar para llegar a coronel. Por lo menos algo tuvo que esforzarse. Ella está casada con él, estudia Derecho en la Santa María, como lo hacen todos los sinvergüenzas, y tiene un primer empleo en la cosa esa de fronteras. Vamos a buscar aquí nuevamente. O sea, es increíble que en la Wikipedia pueda estar, por ejemplo, Marguerite Yourcenar y la mejor escritora en francés en toda la historia de la literatura, y también esta tipeja. Hace frío por allá por el helicoide, Rocío. Abogada y activista. Abogada y activista. Carrera. Bueno, como ya he dicho, porque hay informaciones distintas, bien sea Wikipedia o bien sea ella misma declarando durante más de 1 hora y cuarto y cambiando su trayectoria profesional. La estoy llamando trayectoria profesional, pero es un cinismo. Esta mujer nunca ha trabajado. Esta mujer es un cero a la izquierda. Y todo se puede, las mentiras y todo eso, bueno, ok. Entonces, ella está de pareja con el coronel y ella quiere trabajar, ella quiere un cambur. Y entonces el coronel le consigue un cambur. Vamos aquí a hacer la verdadera biografía en este video de Rocío San Miguel. Su pareja, coronel, le consigue un cambur en una cosa llamada Consejo Nacional de Fronteras, donde es consultora jurídica. Bueno, ¿qué es el Consejo Nacional de Fronteras? Es una de las tantísimas instituciones que hay en Venezuela y que tradicionalmente ha habido desde el año 58 hasta el presente, para meter en nómina a los clientes de los distintos gobiernos y tenerlos contentos y que no tumben el gobierno. Es decir, yo no sabía exactamente qué era el clientelismo político hasta que lo viví. En el gobierno de Pérez trabajé en Cordiplan y en Fomento, en una institución adscrita al Ministerio de Fomento, y entonces descubrí que las nóminas de las empresas públicas venezolanas y de los organismos del Ejecutivo
y del legislativo, etcétera. Todo lo que es la cosa pública, bueno. Tanto instituciones o lo que sea del Ejecutivo, como del Legislativo, como del Poder Judicial, como todo el parque industrial del sector público venezolano. Ahí había miles y miles y miles, millones de cargos. Y todos esos cargos estaban adjudicados a personas. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, cuando yo trabajaba en esa oficina del Ministerio de Fomento, veo lo mismo que había visto en Cordiplan. En la oficina éramos como 10 personas, pero en la nómina había como 50. ¿Quiénes eran los otros 40? Gente que ni siquiera sabía en qué lugar trabajaba, ni qué se hacía en ese lugar o no se hacía. Generalmente gente pobre, generalmente gente de clase media baja y de los ranchos. Y algún que otro de clase media alta, algún que otro sinvergüenza que no necesitaba el dinero, pero que también estaba en la nómina. ¿Qué hacían? Esas personas solamente sabían ir al cajero, 15 y último, a cobrar. Porque es que ni siquiera sabían dónde quedaba el supuesto lugar de trabajo, trabajo entre comillas. Ni siquiera sabían. ¿Por qué se le da cargos públicos a personas que ni siquiera saben dónde trabajan? Bueno, para que puedan cobrar un sueldo, ¿no? Un 15 y último, como decimos en Venezuela. ¿Y para qué se le da a un montón de vagos que están en su casa tirados en el sofá o viendo la tele o sin hacer nada? ¿Para qué se les da esa oportunidad de ganar dinero, de que le entre dinero 15 y último sin trabajar y sin hacer nada? ¿Para qué se hacía eso? Eso se hacía para tenerlos a tu favor. Eso lo hicieron todos los gobiernos de la Cuarta República. Para tener a esa gente a tu favor. ¿Y esa gente qué es? El clientelismo político. Si Acción Democrática te metía, o sea, te daba un cargo público y tú accedías a tener una cuenta de banco y una chequera, en aquella época de las chequeras, entonces tú ibas a seguir votando por Acción Democrática. Si el cargo te lo había dado Copey, tú ibas a seguir votando por Copey. Es lo que se llama el clientelismo político. Cuando Chávez llegó al poder, se dio cuenta que en Miraflores, en la nómina, había muchísima más gente y lo dijo en vivo, en una de sus alocuciones a la nación. Se dio cuenta que en la nómina de Miraflores había como, 5 veces más personas de las que hacían falta y que además ni siquiera estaban allí, no se sabía quiénes eran. Simplemente cobraban. Clientelismo político. Chávez dijo que estaba horrorizado, pero finalmente, y debido a un montón de factores, terminó haciendo él lo mismo. Entonces, ¿qué es el Consejo Nacional de Fronteras? Un organismo que se crea para que puedan cobrar dinero unas personas que no trabajan. ¿Y estas personas quiénes son? Pues los clientes políticos de algún partido. En aquel caso, los clientes políticos, en la Cuarta República, los clientes políticos de Dey Copey, incluso del MAS. Y en la Quinta República, pues los clientes políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora, si tú no trabajas, pero los 15 y último te vas tan feliz al cajero automático a sacar un dinero que no te has ganado, que es dinero robado, y luego te vas a un buen restaurante y te lo gastas en lo que te da la gana. Si tú haces eso, sin trabajar, recibir dinero, por lo menos como mínimo, debería ser
fiel, fiel no es la palabra, deberías ser leal al partido político que te ha colocado allí, al partido político que te permite comer, que te regala dinero. Yo me acuerdo que yo dije muchas veces, estando en el gobierno de Pérez, que si el problema era que había mucha gente que no tenía ningún ingreso económico, en Europa eso se resuelve de otra forma, se les da el paro de desempleo. Entonces yo en Venezuela, sin saber que en Europa existían, porque no había vivido en Europa, había venido de turista, pero no había vivido, sin saber que en Europa existían los subsidios, incluyendo el subsidio del paro y muchísimos más, para que nadie estuviese sin dinero nunca, porque el dinero hace falta siempre. Sin saber eso, yo había propuesto, y se habían reído, que en lugar de tener a esas personas en nómina, si lo que se quería era que tuvieran dinero en el bolsillo, porque eran pobres y no tenían para comer, a no ser que se les metiera en una nómina, yo dije, bueno, este gentío a veces sí va al lugar de trabajo. O sea, estaban los que se quedaban en casa porque no les habían asignado un lugar físico de trabajo. Pero luego había un montón de mesas, un montón de escritorios por todas partes, hasta por los pasillos, para meter a una parte de ellos para fingir que estaban trabajando. Entonces yo dije, bueno, estas personas que no tienen ninguna función, que tienen cargos sin funciones, es decir, cargos en los que no hay trabajo que hacer. Y yo dije, es más fácil si la preocupación es que van a caer en el desempleo. Bueno, desempleadas estaban porque eso no era trabajo, pero si la preocupación era que se iban a quedar sin ningún ingreso y no iban a poder comer, por ejemplo, para llevarlo a un extremo, era mejor darles un subsidio por una cantidad menor y que se quedaran en casa. Y mis argumentos eran, si se les da un subsidio y se quedan en casa, hay menos congestionamiento en el metro, porque recuerden cómo era Caracas hace 30 años, 25 años. Habría menos congestionamiento en el metro, menos tráfico en las autopistas y en las avenidas, menos gente montándose en carritos por puesto. Y entonces, primero, los que sí teníamos que salir a trabajar, nos encontraríamos un metro un poco menos lleno, un poco menos de tráfico, ¿no? Y además se ahorraría gasolina y todo lo que se gasta trasladando personas a un lugar donde no se trabaja. ¿Para qué las vas a trasladar? Podías regalarle el dinero. Ahora, yo sí estaba de acuerdo en regalar el dinero, pero que se diferenciara trabajo de subsidio. ¿Por qué estaba de acuerdo? Porque la gente tiene que comer. Y en Venezuela el ingreso petrolero era tan grande que Venezuela, en el marco de lo que es Latinoamérica, se podía dar el lujo de mantenerlos sin trabajar. Pero yo estaba en contra de que se hiciese pasar ese dinero como producto del trabajo. En Europa eso no sucede. En Europa, si estás trabajando, se sabe que el dinero viene de tu trabajo. Y si estás en desempleado y tienes un subsidio de desempleo o cualquier otro subsidio, se sabe que el dinero te lo están regalando, entre comillas, mientras consigues empleo. Y la diferencia es importante, porque unos trabajan y otros no. Unos reciben dinero sin trabajar y otros lo reciben porque están trabajando. Bueno, entonces, entre tantísimos, yo podría nombrar, instituciones, pero bueno. Por ejemplo, en la Universidad Simón Bolívar, en la nómina, estaba Eleazar López Contreras. ¿Les suena? Claro, les suena porque Eleazar López Contreras fue presidente de Venezuela. Pero en la nómina de la Universidad Simón Bolívar estaba Eleazar López Contreras III, el nieto, que arrastraba ambos apellidos por estatus, ¿no? El nieto de Eleazar López Contreras estaba en la nómina de la Universidad Simón Bolívar.
pero no trabajaba, estaba en la nómina. ¿Por qué? Porque era nieto de un expresidente y de un expresidente antes de que Venezuela fuera democrática. Porque Eleazar López Contreras llega al poder después de la muerte de Gómez y mediante unas elecciones no universales. Es decir, donde no votaba todo el mundo. Entonces, como este señor, el nieto de Eleazar López Contreras, no servía para nada, pero era nieto de un expresidente, lo metieron en la nómina de la Universidad Simón Bolívar. ¿Cómo lo supe? Porque él nunca iba, porque él ni carrera tenía, no tenía nada que enseñar. Pero cuando había fiestas, comelonas y cosas de esas, el muy lambucio se aparecía y un día me lo presentan y yo, mucho gusto, me pongo a hablar con él y me dice, no, yo no doy clases acá, yo no fui a la universidad. Estoy aquí porque, bueno, estoy en la nómina porque soy el nieto del presidente, de Eleazar López Contreras. Tan tranquilazo él, ¿no? Estoy en la nómina porque soy nieto de un presidente, de un expresidente. Por eso digo, desde la gente de los ranchos hasta gente como los nietos de los expresidentes estaban en las nóminas recibiendo dinero sin trabajar. Lamentablemente eso lo ha exacerbado Maduro nuevamente, ¿no? Creo que Chávez no lo quiso exacerbar. Chávez creó las misiones y esas cosas. El modelo ese de meter a la gente en la nómina para no hacer nada no era lo que Chávez tenía en mente, pero bueno, Nicolás lo hizo. Y toda la Cuarta República. Entonces, el Consejo Nacional de Fronteras, pues es una organización que tiene unas supuestas funciones, pero la realidad es que no sirve para nada. Es para darle empleo a los amigos del gobierno, de turno. Y se fundó antes del chavismo. Y bueno, en el Consejo Nacional de Fronteras, que no sirve para nada, para colmo tiene una asesora jurídica, un cargo para un asesor jurídico. Y por estar casada con un militar y que ella insistió en que quería un cargo, metieron de asesora jurídica a Rocío San Miguel. Y ella iba al lugar de trabajo, pero no hacía nada. Eso es un lugar que existe solo para el clientelismo político. Entonces ella, búsquenlo en YouTube, en esta comparecencia de más de 1 hora y cuarto, ella dice, es que me echaron ilegalmente. Y también y mostraba ahí, señalaba a 2 amigas de ella, y a ellas también las echaron. O sea, ella sobrevivió en ese cargo hasta el 2014. Cobrando del chavismo, o sea, siendo cliente política del chavismo, cuando al mismo tiempo no quería el chavismo. Eso ya es el colmo de los colmos. Por eso alguien del gobierno dijo, mordió la mano que le daba de comer. Textual. Mordió la mano que le daba de comer. Porque no la iban a sacar a pesar de que no era chavista. Aún sin ser chavista, ella se pudo haber quedado en ese cargo. Pero tuvo la osadía de seguir cobrando sin trabajar, y un asesor jurídico cobra bastante. Tuvo la osadía de seguir chupando dinero público sin trabajar y sin ser chavista, metida en el gobierno de Chávez y luego el de Maduro, y al mismo tiempo conspirar contra ese gobierno para chupar también dinero de la oposición. Ese es el personaje. Y llora cada rato, tienen lo que llaman el llanto fácil, ¿no? Porque esa es ella fue a, bueno, total que ella la despiden y ella va a reclamar a todos los organismos que en Venezuela, donde en Venezuela tú puedes reclamar por un despido.
Y como en Venezuela no le hicieron caso, se fue a la corte, a una cuestión internacional ahí de la OEA, creo. Ahí la estaban entrevistando y ella se iba por las ramas. Le dicen, ¿cómo se llamaba su primera pareja? Entonces dice, bueno, es que yo quiero decir que en la comisión de frontera, coño, un abogado te está llamando, te está preguntando cómo se llamaba tu primera pareja. En una comparecencia que es un juicio. Un juicio a ver si determinan que el despido fue ilegal. Y tú eres abogada, tú sabes que cuando te preguntan algo en un juicio, tienes que ceñirte a la pregunta. Si te preguntan cómo se llamaba tu primer marido, tú dices Pedro Pérez, punto. Tú no tienes que ponerte a hablar, pero habla media hora, 2 horas, hora y media. Bueno, los tipos que le hacían las preguntas decían, por favor, señora, es que te están preguntando el nombre de tu primer marido, pareja o lo que sea, y en lugar de decir el nombre te pones a hablar, es que nosotras, tanto que nuestra carrera la arruinaron. Y se ponía a llorar. ¿Arruinaron cuál carrera? ¿Cuál carrera si tú no tienes ninguna carrera? Tú no tienes ninguna trayectoria profesional, tú eres una ladrona. Esa es la carrera a la que te refieres, la de robar. ¿Es esa? Es esa. Entonces, ¿por qué no lo dijiste tal cual en ese tribunal? Es que yo estaba robando ahí muy cómodamente y me sacaron. Y fue José Vicente Rangel. Después le preguntaron. El presidente de la Comisión Nacional de Fronteras era José Vicente Rangel. ¿Cuántas veces se reunió con él mientras usted trabajó allí? Y dijo, no, lo que pasa es que José Vicente Rangel tenía la oficina. Le dicen, señor, esa no... ¿Cuántas veces se reunió con él? Y ella se volvió a ir por las ramas. Entonces le dicen, aquí tenemos una información que dice que usted nunca se reunió con él en todo el tiempo que estuvo en la Comisión Nacional de Fronteras. Es así, nunca se reunió con él. Usted nunca lo conoció personalmente. No tuvo más remedio que decir, no, pero, y dicen, no lo conoció, no. Personalmente no lo conoció, no. Es decir, que nunca se reunió con él, no. Entonces le dicen, eso es toda la pregunta. Pero ella quería seguir hablando. Y eso que ella es abogada, ¿sabe que se tiene que ceñir? O sea, cuando te preguntan, ¿cuántas veces te reuniste con José Vicente Rangel? Tú tienes que decir nunca, 1 o 2 veces, 3 veces, nada más. Te destituye un señor con el cual nunca te reuniste. Porque el señor se da cuenta que están alimentando, que el chavismo está dándole de comer a una tipa que está conspirando contra el chavismo. Porque votó por el referéndum revocatorio. Ahora ustedes me van a decir, bueno, pero es que el voto debería haber sido secreto. Señores, yo también voté por el referéndum revocatorio, a favor del referéndum. Es más, les voy a decir, yo hice campaña contra Chávez mientras era profesora a dedicación exclusiva de la Universidad Simón Bolívar. Hacer campaña contra Chávez en el 98 y que, a pesar de que sabíamos que iba a ganar, pero había que intentar hasta el final a ver si no ganaba. A pesar de, o sea, yo hago campaña contra Chávez y apenas él se monta en el poder, yo pierdo mi cargo en la Universidad Simón Bolívar. Yo acababa, en noviembre del 98, acababa de publicar un artículo en una revista especializada. Y ese artículo, en esa revista especializada, me llevaba directo a un ascenso. Y me fajé mucho para ese ascenso. Además, a un profesor a dedicación exclusiva y que acaba de ascender, porque el ascenso no era una cosa que iban a decidir. No iban a reunirse y decir, ¿la ascendemos o no la ascendemos? No. Cuando tú, en las universidades públicas, cuando te toca el ascenso, si cumples las condiciones y la condición que me faltaba era haber publicado en los últimos no sé cuántos meses
una investigación en una revista arbitrada internacional, está en mi currículum, te tienen que ascender. Bueno, no solamente no me ascienden, no solamente me despiden, sino que desaparezco de la nómina. Me borran. No me dieron liquidación. Cuando iba a la Simón Bolívar a reclamar mis derechos en Sartenejas, me perseguían. La policía interna del campus de Sartenejas, la policía de la universidad me perseguía. Incluso me secuestraron en un edificio llamado Bolivarium. Me secuestraron durante más de una hora y no me dejaban salir. Y hubo testigos, José Vicente Carrasquero, ese supuesto analista político de la oposición, fue testigo. Estaba allí. El rector Malpica estaba allí. Estaba también Luis Miguel Izaba, gran crítico literario. Todos ustedes, había más gente, todos ustedes vieron cómo yo fui secuestrada, cómo se cerró con llave una puerta y yo fui secuestrada por varios hombres. La señora que limpiaba también lo vio. Bueno, logré salir de allí. No volví a Sarteneja porque me secuestraban de nuevo. Entonces fui al Ministerio del Trabajo, o como se llamara en aquella época. Y me dijeron, no se puede hacer nada. Y dije, pero ¿cómo que no se puede hacer nada? No, señor, estamos ocupados con cosas importantes. No me atendieron. Fui a un montón de ONGs de derechos humanos. ¿Sí? Estoy hablando de 1998 y 99. Fui a un montón de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Me dijeron, desapareció de la nómina de la Simón Bolívar. No nos interesa ese caso. No, que no la vamos a atender, váyase. Para eso es para lo que sirven las ONG de derechos humanos. Ahora, decidí yo ir a una instancia internacional para que me devolvieran mi cargo, obtenido por concurso de oposiciones. Legal, y yo sí que trabajaba. Mis exalumnos pueden dar fe de ello y mis publicaciones en revistas arbitradas. Pruebas sobran. ¿Qué hice yo? No le dediqué más de 2 o 3 meses al asunto. Dije, bueno, esto no es un país, este siempre ha sido un país corrupto. Me dije a mí misma, este siempre ha sido un país corrupto. Este siempre ha sido un país donde la ley es letra muerta. Este siempre ha sido un país donde hacen lo que les da la gana y te pueden incluso matar, tirar tu cadáver al Guaire y no apareces más nunca. Entonces dije, bueno, busqué también abogados privados y me dijeron, no hay caso. Me dijeron, no hay caso. Cuando el gobierno te quiere joder, te jode. Ahora, mientras Rocío San Miguel, se ha pasado 20 años reclamando esa vaina y diciendo que había perdido su carrera, Concha Seijas, que sí tenía una carrera y que no considera que se haya perdido. Yo he seguido leyendo, he seguido dando clases, ¿qué importa si son particulares? Entonces, Concha Seijas, que sí tenía una carrera, no perdió más de 3 meses de su vida reclamando eso, ¿no? Dije, bueno, fue arrecho, ¿eh? Fue arrecho. Porque me quedé sin nada de lo que vivir. ¿Qué hice? Me olvidé del asunto porque sabía en el país que vivía y no estuve por ahí lloriqueando como la Rocío San Miguel, porque es que la Rocío San Miguel tenía plata para vivir mientras reclamaba, ¿no? Yo no. Entonces dije, bueno, con lo que me costó ser profesora,
a dedicación exclusiva y de la Simón Bolívar, la mejor universidad pública del país, y resulta ser que, bueno, me jodieron, bueno, no importa. Yo enseguida me puse a buscar trabajo y lo conseguí. También trabajé en la Metropolitana, pero muchos años antes. Conseguí trabajo en dos universidades que yo consideraba que eran de baja categoría, por no decir que no tenían ninguna categoría. Pero me puse a trabajar en la Alejandro de Humboldt. He trabajado en otras, pero después de lo que pasó con la Simón Bolívar, me puse a trabajar en la Alejandro de Humboldt y en la Santa María. Porque había que ganar plata, había que pagar alquiler, había que comer, había que vestirse, había que trasladarse, había que ganar plata. Quise yo buscar trabajo. Y cada vez que me volvían a joder, porque yo seguía con mi actividad política, ¿no? Y me decían, mira, que recibimos una llamada y no puedes dar más clase aquí porque nos cierran la universidad. Y yo decía, vale, entiendo. Bueno, la Simón Bolívar, la Santa María sí que nunca me echó. Gracias. Porque me fui en medio de un semestre sin terminar de dar las materias porque tuve que salir huyendo del país. Si algún alumno de los que dejé colgando me ve, pues razones de fuerza mayor. Bueno, cuando ya no pude seguir dando clase, porque estaba en todas las listas negras de Venezuela, ¿qué hice? Pues con una amiga mía nos fuimos nos íbamos en un carro viejo a Colombia. Comprábamos pantaletas, bragas, para que se entienda para los que no son venezolanos. Comprábamos pantaletas, pijamas o pijamas, como se dice allá, y lencería, y metíamos todo eso en el carro. Por supuesto que los militares en la frontera nos quitaban una parte para mi mamá, para mi novia, para mi hermana. Ustedes saben cómo es la cosa, ¿no? Regresábamos a Caracas y estacionábamos el carro en las Mercedes y vendíamos eso de buhoneras en el medio de la calle. Porque esta que está aquí trabaja en lo que sea. Yo no tengo tiempo para estarme poniendo a llorar. Ay, que me quite. Ay, la Simón Bolívar. Mi carrera, se arruinó mi carrera. Ay, ay. Señores, o sea, la carrera de uno es la ética y la moral. Y eso no se arruinó. Hay más lugares en el mundo que la Universidad Simón Bolívar. Hay más lugares en el mundo que las universidades. Entonces, fui buhonera. Incluso, tiempo después, compré varios termos y vendía café en una acera. Vasito grande y vasito pequeño. Y tenía un termo de café con leche, otro de café negro. También tenía varios móviles y también pusimos una mesa en una acera. Y era la época en que la persona iba y tú le cronometrabas el tiempo en el que estaba usando el móvil, el celular, y bueno, él hacía su llamada, te devolvía el celular, te pagaba y... buhonera de las telecomunicaciones, buhonera de la venta de café, buhonera vendiendo pantaletas, pero trabajando, señores. Esta no. Esta que no trabajó nunca, anduvo armando un escándalo mientras yo no sé de qué vivía, zángana, porque le habían quitado un trabajo y había arruinado su carrera. ¿Qué carrera, chica? Tú no tienes carrera. Y dejen de estar ya llamando doctora. Es una furcia. Es una víbora. Una víbora de lágrimas fácil. Tú no has trabajado nunca, chica. Ojalá el helicoide sea tu hotel de por vida. Tu hotel de por vida. Y María Corina que se olvide de mi voto. Nicolás, no te pelees todavía con Diosdado. Te quedas allí.
Porque yo lo he dicho siempre, yo no reemplazo a Nicolás por cualquier cosa. Y María Corina habló de la doctora San Miguel, que no es doctor un coño. Además, no coloca su currículum estudiantil. Pone que estudió en la Santa María, en la Central, pero no especifica nada. ¿Qué estudiaste? ¿De qué año a qué año? Mi currículum está en internet. Preciso. Esta mujer no sabe hacer nada, porque ¿qué hace un abogado? Y de la Santa María. Yo sí, yo soy ingeniero. Yo te puedo diseñar una caja de cambio para un automóvil, para un camión. He diseñado cajas de cambio para camiones. Soy ingeniero de materiales. Te puedo diseñar una cinta transportadora. Te puedo diseñar una máquina. Doy clases de matemáticas aplicadas. Además, tengo un posgrado en el IESA. Y uno en ciencias políticas y otro en filosofía. Y he estudiado historia, hablo 4 idiomas. ¿Tú qué sabes hacer, San Miguel? Yo por lo menos tengo el Facebook lleno de mis exalumnos. Y es emocionante. Yo me acuerdo cuando yo iba en el metro de Caracas y de repente alguien, y yo no recordaba la cara, me decía, profesora, ¿qué tal? Y yo, hola. Y yo, coño, ¿dónde le habré dado clase? Pero me sentía contenta porque me recordaba a mis alumnos. Pues que tuve tantísimos, que no recuerdo todos los nombres, ni todas las caras. Yo di clase en la Metropolitana, en la Simón Bolívar, en la Vargas, en la Humboldt, en la Santa María, en el Antonio José de Sucre, etcétera. Y no eran mis únicos trabajos, ¿eh? Yo no solamente fui profesora. Investigadora, poeta publicada. Y me puse yo a llorar. Y cuando vi que en Venezuela, bueno, y después, a mí me hacen en el año 2000, hacen una operación comando y me arrestan de madrugada y me sacan de mi apartamento en Bragas, en Pantaleta. Y estuve desaparecida 16 semanas. Y fui torturada. Y mientras tanto robaron todo en mi apartamento. Y entonces cuando logré salir de allí, porque mis amigos me buscaron, pues estaba desaparecida. Eso sí fue una desaparición forzosa y la hizo Copey. Porque se la quisieron echar encima el chavismo. No fue el chavismo, fue Copey el que me desapareció. Y no fue en la Simón Bolívar, tampoco fue el chavismo. Fue Acción Democrática la que me hizo la jugada. Fue la oposición a la que yo pertenecía. ¿De qué estamos hablando? Ay, sí, Nicolás Maduro es un asesino. No me digas. Pruébalo. Ay, Diosdado es un malo malote. Bueno, olvídense de la estupidez de que Diosdado es un narcotraficante. Ningún narcotraficante ni un carajo. Mentirosos todos. Esa gente de la Cuarta República no puede volver. Cuando haya otra oposición, habrá un cambio. Si hay una oposición decente algún día, lo malo es que ahora María Corina está contándole cuentos chinos a esos niños de 25 años que no vivieron la Cuarta República. Y ellos salen hablando como si ellos supieran lo que pasaba en Venezuela. Es un problema. Es un problema porque cada bando le dice una cosa distinta, pero todavía estamos vivos los que sabemos qué fue la cuarta y qué es la quinta. Sobre todo, qué coño fue la cuarta. A mí me jodió Acción Democrática, un partido del que yo era amiga, íntima, y me jodió Copey. Y me hicieron creer que fue el chavismo. Nicolás se queda hasta que haya una oposición decente.
Ustedes dicen que Nicolás Maduro es malo, malote, ¿no? Pero sin embargo, Chávez le prohibió, y se lo dijo antes de morir muchas veces, antes de regresar a Cuba en ese último viaje. Chávez le dijo muchas veces a Nicolás: jamás sueltes a Simonovic. Y Nicolás se lo juró. Cuando murió Chávez y Nicolás llegó a la presidencia, fueron Boni Pertiñez y toda esta gente a pedirle que sacara de la cárcel a Simonovic, porque en la cárcel iba a morir. Y Nicolás dijo, y lo dijo públicamente: es que no puedo sacarlo de la cárcel. Es un preso de Chávez. Y es un preso que disparó y que mandó a disparar hacia Miraflores. No puedo, es que no puedo. Pero finalmente Nicolás le dio a Simonovic casa por cárcel. Claro, la Boni Pertiñez va a decir: es porque salió una sentencia de un juzgado. Entonces, cuando el TSJ dice que María Corina tiene que permanecer inhabilitada, es porque el TSJ lo maneja Maduro. Y cuando un juzgado decreta que hay que sacar a Simonovic, Maduro permite que lo saquen. Y ustedes dicen que el sistema judicial está en manos de Maduro. Maduro no es tan malo como ustedes dicen. Maduro permitió que Simonovic saliera de la cárcel y que tuviera casa por cárcel para salvarle la vida. Lo mismo hizo con Leopoldo y con Ledesma, y los dejó escaparse hasta aquí. Les salvó la vida, pero sobre todo a Simonovic. ¿Y ustedes qué quieren? Ver a Maduro muerto. Porque cuando María Corina dice: Maduro, te quiero vivo, es porque tienen planes de matarlo. Pero ella lo va a evitar porque lo quiere vivo. Lo quiere vivo para hacerle de todo, ¿no? A ese sí le iban a hacer de todo. Simonovic está vivo y con su familia y recuperado porque Maduro le dio la gana de salvarle la vida. Abran los ojos. Rocío San Miguel es una furcia. Es una víbora. Entonces dicen, bueno, ella luchaba por los derechos humanos. Todas esas organizaciones que luchan por los derechos humanos son una farsa. Dígame el premio Sájarov, semejante farsa, que se lo dieron al malandro ese que supuestamente estuvo preso, el Saleh no sé qué, hijo de una siria o de una libanesa. Todas esas organizaciones de derechos humanos son de mentira. Solamente defienden sus propios derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos defendía Rocío San Miguel? Los de ella, los de Rocío San Miguel. Rocío San Miguel, más bien, tendría que devolver la plata que se ganó en la Comisión de Fronteras porque mordió la mano que le estaba dando de comer. Además, allí no se trabaja y ella es una víbora. Entonces, consultora jurídica del Consejo Nacional de Fronteras, instituciones sin funciones, cargos sin funciones, robo. Después dio clases en la Escuela Superior de Guerra Naval, de Guerra Aérea y de la Guardia Nacional. ¿De qué diste clase? Yo quiero saber de qué. ¿De qué diste clase? Sin embargo, y a pesar de ser opositora, cuando el militar del fuerte Paramacay se rebeló, ella lo jodió y dijo que era porque ella creía en la vía electoral. Lo que pasa es que ellos quieren la vía electoral. Y ganó un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de sus derechos políticos y de expresión. Ella dijo que hubo discriminación política con ella.
porque la echaron del trabajo. Primero, pedazo de víbora, ladrona. Tú no trabajabas, ahí no se trabaja. Tú eras una cliente del régimen. Una cliente del régimen que te dejó estar allí y mordiste la mano que te dio de comer. ¿Por qué se separaron tú y el coronel? Porque es que tú fuiste la que acabaste con la carrera del coronel. Si tú no hubieses hecho todo lo que hiciste y la reclamadera y tal, el tipo te da una mano y tú acabas con la carrera de tu exmarido. ¿Tienes miedo? Pero tú eres una víbora y una ladrona. La doctora. Señores, en Latinoamérica, las ONG de derechos humanos solamente defienden sus derechos humanos, los de los fundadores de la ONG. ¿Quién defendió, o sea, a quién le importó que yo estuviese desaparecida 16 semanas? Yo eso lo reclamé cuando salí. Fui a hablar con el fiscal general de la República, que era en ese momento Isaías Rodríguez, y yo misma redacté un documento legal de 100 páginas, yo que no soy abogado, redacté un documento de 100 páginas donde relataba cómo me detuvieron, cómo me torturaron, todo lo que me robaron en el apartamento. Lo introduje yo misma porque ya no tenía dinero para el abogado. Le había pagado al abogado que me sacó lo poco que me quedaba de dinero. Y entonces, 2 años después de introducir yo, solita, introduje el documento, me lo sellaron y me llevé la copia. 2 años después me llegó una carta certificada a mi casa con un sobreseimiento diciendo que había sido un error la detención, un error policial. Entonces, cuando tenía mi sobreseimiento en mano, hice las maletas, vendí todo, lo rematé y me fui del país. ¿Por qué me fui? Porque evidentemente yo no tenía vida allí. Evidentemente. Y ahora viene la oposición al país del cual yo tengo la sangre a perseguirme, porque Venezuela en el 2019 me envió a la policía de Madrid aquí a mi casa. Y eso lo voy a denunciar, María Corina. Lo voy a denunciar en los tribunales. Que como ustedes no pueden violar, como ustedes no pueden hacer lo que les da la gana en Venezuela, van a hacerlo en España. Este país no tiene dignidad. Este gobierno sí. La izquierda de este país tiene dignidad. La derecha no. El PPI y Vox atacando a todos los españoles o hispano-venezolanos que no estemos en la oposición venezolana. Pero ¿qué vaina es esa? ¿Qué vaina es esa? ¿Qué vaina es esa? Tú nunca has trabajado, Rocío San Miguel. Víbora. Víbora, ¿cómo tienes la nacionalidad española? Porque tu cabello revela tu ascendencia indígena, tu ascendencia de aborígenes americanos, que no son aborígenes, pero bueno, de indios americanos, amerindios, es el término correcto. Porque los indios son los de la India y los de América son los amerindios. Internacionalmente tienes influencias y no has trabajado nunca. No eres una persona culta, no sabes hablar. Eres un ignorante. ¿Cómo se va uno a tomar en serio a María Corina Machado cuando ella tiene ciertas amistades, como las de amistad de Rocío San Miguel? Cualquier persona que tenga amistades como esas, bien lejos de mí,
Me importa un pito lo que te pase. Ahora, y Dania Chirino se está pasando. Nosotros no sabemos cómo estás tú. Y a mí me importa un pito cómo estés. Pero Idaña Chirino vive en su programita de YouTube diciendo, bueno, porque es que es una mujer y tienen a la hija. Y bueno, las van a violar. Y lo dijo el otro, todos los que, la Carla Angola, todos, la Poleo, el otro, la otra, ¿no? Son ustedes los que están diciendo que va a ser violada o que ya la violaron. Y que van a violar a la hija delante de ella para que ella firme una declaración. Son ustedes los que lo están diciendo. Son ustedes las que lo están diciendo. Yo que tuviera Chirinos dejaría de insinuar que las están violando. Es un tema delicado. Es un tema delicado. Y que la van a obligar a firmar no sé qué cosa que involucre a María Corina. Esto lo están diciendo ustedes, todavía no ha pasado. Cuando esa mujer aparezca, se aparece, que me da igual, veremos en qué estado aparece. Como es de lágrimas fácil, es capaz de decir que le hicieron de todo y no le han hecho nada. Ladrona. Mientras yo vendía mis cafecitos sobre el capó de un carro en las Mercedes, tú te estabas metiendo un dinero como cliente política. Tú le estabas sacando dinero al chavismo siendo opositora, pero es que tú eres una ladrona elevada a ladrona. Tú eres una ladrona, o sea, algo así como una función compuesta. Ladrona, función de ladrona. Tú no sabes de funciones, ¿no? Eso se ve en el colegio, pero tú no sabes de eso. Tú no te acuerdas y vete a saber cómo pasaste matemáticas. Tú eres, o sea, lo tuyo es una función de funciones. La función ladrona conjugada con la función ladrona. Es que hasta te puedo dar una fórmula. Te puedo sacar tu fórmula particular. ¿De qué vives tú? ¿Quién mantiene tu ONG? No hay otro tema en Venezuela. La doctora. ¿Qué doctora vas a ser tú? Si tú ni siquiera sabes hablar. Inculta, bruta. Tú eres una inculta, una bruta, una ignorante. ¿Quién eres tú para decir que los del gobierno son unos asesinos? Por favor, ¿te estás comparando con Nicolás Maduro o con Diosdado? ¿Te estás atreviendo a compararte con ellos dos? Quizás ellos dos no tengan la misma ideología que yo, pero se han ganado lo suyo. Diosdado tuvo que entrar al ejército, tuvo que hacer una carrera militar. No llegó ahí tan fácil, ¿eh? Estuvo preso. Nicolás empezó como activista social, o sea, como luchador social. No llegó de gratis tampoco. La que sí es tremenda abogada es la esposa de Nicolás, Silita. Tú no. Ella sí es doctora. Tú no. Y yo conozco muchos doctores en derecho venezolanos, por ejemplo. Fíjate tú, nadie conoce seguramente a Angelina Yafé Carbonell, doctora en derecho venezolana. Angelina Yafé Carbonell estudió en el mismo colegio que yo, pero es un año menor, o sea que yo me gradué un año antes del colegio. Angelina Yafé Carbonell estudió Derecho en la Universidad Central. La carrera duraba 5 años y la sacó en 4 años. Magna cum laude. Luego
con becas, hizo posgrados en Francia y el doctorado en Derecho Internacional. Cuando regresó a Venezuela, ella decidió que ella tenía una obsesión, porque ella es sobrina. Ella es sobrina del vicealmirante Carbonell Izquierdo, el que paró el porteñazo, ya fallecido seguramente, no lo sé. Entonces el vicealmirante Carbonell Izquierdo siempre le decía a Angelina, si tú de verdad estudias Derecho, deberías recuperar para Venezuela el territorio marítimo que nos han robado Colombia y un montón de islas, ¿no? Que también nos han robado territorio marítimo. Y cuando ella hizo su doctorado, volvió a Venezuela y se llenó de mapas, pero mapas de la costa venezolana, no como los que tú tenías en tu casa, San Miguel. Se rodeó de mapas, consultó expertos, calculó cuántos kilómetros cuadrados de territorio marítimo le habían sido robados a Venezuela. Y además agregó territorio que era territorio marítimo internacional y que no era internacional, una parte de ese territorio era venezolano. Y luego fue y le pidió una entrevista a Carlos Andrés Pérez en Miraflores. Y le dijo que era para hablar de los derechos del mar de Venezuela. Él la recibió y ella le puso un tocho ahí de 1000 páginas delante y le dijo, presidente Pérez, con todo respeto, aquí yo demuestro que todo este territorio marítimo le pertenece a Venezuela. Pérez se quedó asombrado y dijo, le preguntó quién era ella y tal, y dijo, se lo voy a dar a expertos. Usted no se preocupe, se lo voy a dar a expertos a ver qué me dicen. Los expertos le dijeron a Pérez, esa muchacha tiene razón. Todo este territorio, que son, vamos a llamarlo A, no es X, lo que pasa, la gente dice X cosa, no, X es una variable, hay que usar las primeras letras del alfabeto que son las constantes. Bueno, entonces, le dijeron, mire, esta señorita, Angelina Yafé Carbonell, doctora en Derecho, ha sumado todo el territorio marítimo que en este momento no le pertenece a Venezuela, pero que tiene que pertenecerle porque es de Venezuela. Pero en este momento, parte se lo ha robado Colombia, parte unas islas del Caribe y otra parte se toma como territorio marítimo internacional cuando es de Venezuela. Entonces, mira, le dijeron a Pérez, aquí hay tantos kilómetros cuadrados de territorio que tenemos que reclamar. Y si en las reclamaciones obtenemos este territorio, lo habremos duplicado. Habremos duplicado el territorio marítimo venezolano. Todo eso se hizo. Se habló con Colombia, con las islas estas del Caribe, con la gente del territorio marítimo internacional. Se hizo toda la burocracia al respecto. Y bueno, un día Pérez le pudo decir a Angelina Yafé, gracias a usted, Venezuela acaba de duplicar su territorio marítimo. ¿Alguien conoce a Angelina Yafé Carbonell? No, ¿verdad? Es que eso no les interesa. Cuando es una doctora en Derecho de verdad, que hace una cosa tan importante como duplicar el territorio marítimo venezolano, ustedes no saben quién es. Ustedes solamente saben quiénes son las ladronas, las víboras. Ustedes no saben quién es la gente decente. Y la gente decente no quiere ser famosa. Anda por allí Angelina Yafé Carbonell en alto perfil diciendo, colgándose medallas porque duplicó el territorio marítimo venezolano, ¿no? Ella sintió que era su deber hacerlo porque tenía un tío de la Marina, de la Armada, perdón, que le dijo, nuestro territorio marítimo es mucho mayor que el que consta, pero yo soy un militar, yo no sé hacer eso. Y como tú vas a estudiar Derecho,
Sería buenísimo que tú... Y ella nunca olvidó lo que le dijo su sobrino, su tío, y regresó a Venezuela con los conocimientos suficientes para reclamarle a quien hubiese que reclamarle el territorio marítimo que nos habían robado. Pero ella se autoaplaudió, dio conferencias para decir yo dupliqué el territorio marítimo venezolano. No, ella siguió con su vida privada tranquila. Porque de la gente que hace cosas importantes en Venezuela no se habla ni se conoce el nombre. Los nombres que se conocen son los de la mierda, sobre todo en el sector de los opositores. En la oposición hay pura mierda. ¿Cómo ustedes quieren que yo llame a Rocío San Miguel? Ahora que me van a decir, bueno, aunque usted tenga razón, no deberían tenerla en el helicoide. Yo qué sé, a lo mejor sí. A lo mejor sí deben tenerla allí. Habría que ver los documentos de la detención, de qué se la acusa, habría que observarlo. Ahora, yo me voy a leer ahora, hoy no sé si hoy, el Acuerdo de Barbados, para ver realmente qué fue lo que decidieron, porque creo que lo están malinterpretando, creo que la oposición está interpretando mal el Acuerdo de Barbados para culpar al gobierno de estarlo violando. A mí me gustan las cosas legales y serias. El Acuerdo de Barbados incluía que había que quitarle la inhabilitación política a María Corina y a Cisneros. ¿Incluía eso el Acuerdo de Barbados? Lo van a saber muy pronto, cuando yo me lo estudie, porque para este video estudié. Vi videos, me informé. Yo no hablo paja, señores. Yo me informo. María Corina, eras la última oportunidad para la oposición oficial y ya no le queda ninguna porque tú no vas para el baile. Te puedes ir a los Estados Unidos, te van a dejar salir. Además, tú misma lo dijiste, salir es fácil, regresar es lo difícil, volver a entrar. Vete a ocuparte de tus hijos, que no te has ocupado de ellos. Retírate para los Estados Unidos. Larga vida a Nicolás Maduro. Hasta luego.